Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos con Lucho que nos va a explicar qué significa invertir y por qué es importante. Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Brian? Vamos a intentarlo. Esa pregunta que todos hacen, te dicen, chao, invertir no entiendo nada. ¿Qué es eso? La verdad que no entiendo lo que estás hablando. Vamos a tratar de dilucidar un poquito qué es esa palabra que esconde mucho tabú, mucho miedo, muchas dudas y la mayoría de la gente invierte, digamos. Es algo que hay que empezar a sacarse de la cabeza que solo invierten los que tienen dinero porque invertir es una palabra muy amplia. Que bueno, ya si querés nos vamos al tema, ¿te parece? Sí, sí, y no hay un límite para invertir. O sea, puede invertir el que tiene 100 millones, puede invertir el que tiene 100 pesos también. O sea, no es Claro. algo para ricos. Bueno, a ver, lo que tiene invertir con mucho capital, si tenemos mucho capital, te permite reducir el riesgo, digamos, porque vos si tenés $1.000.000 y te da 6% anual, son $60.000 que te ganás, y si lo dis por mes, capaz te da una buena pensión. Si vos tenés 100.000 pesos invertidos, el 6% no te va a cambiar, o $100, que te des $6 por año, no te va a cambiar mucho la historia. Por eso quizás el que tenga más capital pueda reducir el riesgo y quizás el que tenga poco capital termina buscando un poquito más de riesgo para darle más fuerza a la inversión, ¿no? Está un poquito más obligado a arriesgar, que ahora vamos a hablar puntualmente de cuáles son las opciones que tenemos en función de nuestra mirada, ¿no? Del riesgo. Ahí vamos. Sí. ¿Qué significa invertir, no? Es una guía para entender, para los que siempre quisieron entenderlo y bueno, nunca tuvieron a quién preguntarle. Bueno, ahora tampoco, pero por lo menos vamos a empezar a hacer más preguntas nosotros. Así que bueno, una de las cosas, antes de esto, quería decir una cosa. Invertir puntualmente no es un tema de económico, o sea, financiero. Invertir tiene que ver con un montón de cosas. Invertir tiene que ver más o menos con ponerse en riesgo. Lo voy a decir de esa manera. Es decir, yo puedo invertir en una relación amorosa. O sea, yo veo que algo es importante, invierto qué? Invierto mi tiempo, mi energía, dejo de ver a los amigos, dejo de salir, dejo de hacer un montón de cosas porque pongo tiempo. Puedo invertir en un proyecto y ahí te metes tu vida, dejas de hacer otras cosas, o sea, vos vas invirtiendo algo que es importante para vos. Entonces, la inversión no es una cuestión meramente económica, sino que la inversión es meramente cuando vos pones algo que es valioso para vos en cierto riesgo, te asumís riesgo, ¿no? Como una relación con ese riesgo de que se termine, como un proyecto que fracase. Pero bueno, vale la pena porque uno considera que es algo valioso. Invertir pasa lo mismo, pero uno lo que invierte puntualmente es, en este caso, el ahorro, que ahí es donde vamos a hablar, donde nos vamos a enfocar desde el punto de vista de financiero. Y para hablar de ahorro, todos sabemos más o menos lo que es ahorro, porque es una palabra, viste, como la palabra dieta, Brian. Nadie quiere ahorrar porque dice, no, pero ahorrar, no, yo quiero divertirme, vivir la vida de hoy, viste, ese Y mañana. mira si me muero mañana. Mirá si me muero mañana y yo tengo todo ese ahorro ahí, ¿viste? Bueno, y bueno, morir con ahorros es un error de cálculo. Hay un montón de dichos, ¿viste? Para poder seguir haciendo lío. Pero bueno, Mm. la palabra ahorro puntualmente viene del árabe. Y aunque parezca paradójico, ahorro no viene de la idea de sacrificio, viene de la palabra libre. Y en el medioevo se decía horro, ¿no? Mm. Venía de árabe, y en el medioevo se le decía horro, que significaba liberar. O sea, ahorrar significaba dar libertad a un esclavo. O sea, y ahí todo esto, y ahora modernamente lo que significa es guardar, digamos. Ahorrar significa, de algún modo, reservar dinero para el futuro, hacer un sacrificio presente en pos de un bienestar futuro. Que es una especie de libertad, ¿no? Librarse de un gasto hoy para poder generar algo. Entonces, la paradoja que podemos evaluar hoy es que hoy llamamos ahorrado al dinero que está guardado bajo llave, cuando la palabra original significaba exactamente lo contrario, que era estar libre. Así que ahorrar no es solo guardar plata, sino es construir libertad. Y ahí es donde eh, esa es la idea, por lo menos central, de quienes armaron esta palabra o crearon esta palabra. Y creo que el ahorro es la manera que tenemos para poder
sentirnos libres de tomar decisiones, porque obviamente si vos tenés, como decía, un dinero guardado y ahorrado, ese dinero te permite quizás poder decir no a ciertas cosas, podés elegir un trabajo, que dejar un trabajo que no te gusta, o bueno, o hacer cosas que te gustan a vos. Por eso, el problema es que hoy para ahorrar no lo hacemos en oro o en ciertas cosas que tienen un valor más o menos intrínseco. Hoy tenemos, la única manera de ahorrar que tenemos, la moneda fiduciaria, la famosa moneda que emiten cada uno de los países, y justo en este país, si vamos a hablar de monedas, sabemos que es lo que te puede pasar cuando te quedas con el dinero en el colchón. Bueno, una de las maneras que tenemos la costumbre de decir nosotros los argentinos es guardar los dólares en el colchón, ¿no? O sea, ¿y eso qué significa? Y bueno, que como está el dinero formado para emitir, porque todos los países tienen déficit, ¿qué genera eso? Y bueno, genera que el valor de tu ahorro y de tu libertad pierda. Entonces, lo que hay que lograr no es gastarlo, porque la otra solución es, bueno, si pierde valor me lo gasto y a la miércoles, que es lo que vivimos el argentino, por eso perdimos el ahorro tantos años, ¿no? O sea que veníamos gastando porque pensábamos que ahorrar era consumir, y la realidad es que ahorrar es ahorrar. Y para evitar esta pérdida del dinero, lo que tenemos que hacer es ponerlo a riesgo, esto que decíamos invertir, asumir algún riesgo, que puede ser moderado, no tiene que ser el riesgo de tu vida, ¿no? ¿Se va entendiendo, Brian, cómo vamos encarando el tema? Sí, mismo como decía vos, viene la palabra libertad y hoy se habla mucho de la libertad financiera, de yo voy a juntar cierta cantidad de dinero y voy a vivir de mis inversiones. Pero bueno, para eso hay que aprender, no es algo fácil y estamos para eso, para ayudar a que la gente aprenda a invertir de acuerdo a su perfil, porque uno puede ser muy arriesgado y puede querer ganar un 15% anual en dólares y otro pero puede asumir más volatilidad y otro puede decir, no, yo con un 5 estoy cómodo. Claro. Y así con esto me mantengo y soy feliz con esto. Y no asumo tanta volatilidad de que me suba y me baje el precio. Claro, bueno, a ver, el riesgo tiene eso, ¿no? O sea, la posibilidad es más potencial la ganancia, pero también es más la posibilidad de pérdida. Pero bueno, eso vamos a ir hablándolo ahora puntualmente, es correcto lo que decís. A ver, o sea, ¿qué es invertir? Invertir es prestar tu dinero al mundo. Y el mundo puede traducirse en empresas, gobiernos o un proyecto, ¿no? O sea, para ponerle nombre, pues puedes prestarle al gobierno argentino, le puedes prestar a una empresa como YPF o le puedes prestar un proyecto como Bitcoin, por ejemplo. Esas son las tres maneras que tenemos de algún modo de invertir. O sea, no es jugar a la ruleta, es tomar una decisión informado y asumiendo un riesgo. Para esto no necesitas ser millonario, no hay nada que diga eso. Puedes empezar con lo que tenés. El tema siempre digo es empezar. Y obviamente no es que vos invertís y metés ese dinero de riesgo y lo perdiste. Hay instrumentos que van desde 30 días, tenés la caución a un día prácticamente, a años, décadas, que son los bonos largos o incluso las acciones, donde no hay ni siquiera un retorno, sino que directamente te asocias a la empresa. Una inversión es dar previsibilidad a tu dinero, esa es la idea. Perdón que estoy con la gripe, que no me la puedo terminar de sacar. El tema es, una de las cosas que para mí es importante, que siempre lo charlo mucho con los clientes, es primero hay que poner los caballos delante del carro. Porque la gente lo que hace es, primero busca un instrumento que quiero comprar acciones. En realidad, eso es poner la carreta adelante, porque los caballos son los objetivos que uno tiene que tener. Es decir, primero decime para qué. Decime, mira, yo lo que quiero es irme de vacaciones, de acá a 3, 12 meses. Quiero cambiar el auto, de acá a un año, 2. Quiero, no sé, preparar para mi hijo, dejar el dinero para la universidad, el cumple de mi hija, el cumple de 15, ¿no? Si no, años, imagínate estar 3 años para el cumple, pobre pibe, no le festeja nunca. Pero bueno, te quiero decir es que el cumpleaños de 15 o la universidad, y si no directamente otra de los planes es una jubilación, digamos, ¿no? Decir, mira, yo hoy tengo 40 años, quiero empezar porque cuando tenga 70 quisiera tener un capital que quizás no sea $1.000.000, pero si fuese la mitad o fuese un cuarto de eso, tendría por lo menos $1.000 por mes. Con $1.000 por mes, hoy tenés 3 jubilaciones, 4 jubilaciones mínimas. O sea que realmente vale la pena intentarlo. Entonces, el primer dato, ¿para qué invertir? Es la primera pregunta que hay que hacerse
uno que va a ser inversor, se va a transformar en ese ser que está siempre pendiente del mercado, atrapado a ver en los precios y mirando las noticias financieras, que la verdad que es todo mito, porque la realidad es que uno compra y se olvida y después juega a ser ese el inversor. O sea, la primera pregunta es la que dijimos recién, y la pregunta es cuánto sabes y cuánto no sabes. Es decir, la pregunta es, ¿voy a dormir tranquilo con lo que voy a hacer? Si decís que sí, es porque entendiste algo y comprendiste y se sentís informado. Si no, si la respuesta es no, no estoy seguro, no lo hagas todavía. Informate más. Porque otra forma de invertir también es informarse. O sea, es bueno saber en dónde vas a meter. Y si la respuesta es no tengo ni idea de nada de esto, bueno, si vas a poner una parte de tu ahorro, no sé, el 50% de tu ahorro en la inversión, bueno, mete el 5% de tu ahorro en la inversión. Y vas probando. Vas probando. Eso yo siempre digo, no metas todo, porque muchos quieren, viste, pues están apurados, tomaron una decisión y están como lanzados a la inversión. Y eso termina generando para mí el efecto contrario, porque te metes quizás, quiero meterlo todo, porque ahora la plata de pronto la tenías en el colchón y ahora sentís que cada 10 minutos perdés, pero tuviste 5 años en el colchón, tranquilo. O sea, esperá un poquito. Más con las licitaciones o esperar las oportunidades, ¿no, Brian? Sí, sí, siempre hay un instrumento para cada persona, no todos pueden tolerar la misma volatilidad. A ver, las acciones te pueden dar mucha más rentabilidad que un bono, pero si vos te metés en el momento que no es Claro. correcto, ya sea momento económico o momento de la empresa, porque te equivocaste en la evaluación que tiene la empresa, puedes tardar capaz muchos años en recuperar su inversión. Por lo menos, por ejemplo, esta semana salió la noticia de que Inter recuperó su valor que tiene en el 2000. O sea, Claro. hay gente que entró en el 2000, compró Intel porque era la mejor acción del mundo y tardó 26 años en recuperar su inversión. Y capaz el que estaba en un bonito que le daba un 3-4% y hizo un por 5 en ese tiempo. Exactamente. Bueno, pero esas son cosas que uno le va a aprender. Yo no iría nunca por una acción en principio. Yo siempre hay que ir a renta fija para mí, al principio, para empezar, para entender cómo es el juego. Y la idea es, a ver, hay instrumentos que están asociados a un riesgo. Ese riesgo también genera, digamos, un beneficio menor. Digamos, o sea, si hay menor riesgo y si hay mayor riesgo, es mayor. Por ejemplo, algo conservador, por ejemplo, que todos conocen, que son los plazos fijos. O sea, esa es una inversión. Estás poniendo el dinero a un riesgo, pones 100 y te van a dar 103 dentro de un mes. Bueno, ¿pero qué riesgo hay con eso? Bueno, hay riesgo. Díselo a los del 2000 que fueron ahí a buscar la plata y no estaba el banco. O sea, hay un riesgo. ¿Es muy raro? Y sí, porque están garantizados, están dentro del sistema, está el Banco Central detrás, es muy difícil que no te paguen la moneda. Ya sé, es el menor de los riesgos, pero riesgo hay. O un bono corto. Un bonito corto quiere decir, un bono es un instrumento de deuda. O sea, vos prestás esos 100 y te lo dan lo mismo, capaz dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de 4 meses. Un bono corto se toma dentro del año, ¿no? Se llama letra también. Ya algo moderado son bonos un poco más largos o algunos CDRs, que dentro de los CDR tenés ETFs que son menos volátiles y tenés un poco de todo. El CDR puntualmente es acciones o ETFs. ETFs son conjunto de acciones, un conjunto, un sector que acumula un solo activo que tienen un movimiento distinto, digamos. Eso lo podemos ver después, como el ETF del oro, el ETF de las empresas del oro, las empresas de, bueno, el otro día lo hablamos, la empresa Sí, de bueno. cobre, Bueno, lo el que más quieras. famoso es el S&P 500, que abarca las Exactamente. 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o el Nasdaq 100, que son las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos. Para empezar, son los más recomendables siempre y cuando la renta variable obviamente es a largo plazo, ¿no? No podemos estar Claro. adivinando lo que puede pasar en el corto plazo. El tema es que vos ese dinero, o sea, es una de las primeras preguntas que tienes que hacerte es, "Che, ¿cuándo lo voy a necesitar? Porque si ese dinero lo vamos a necesitar de acá a un tiempo corto, bueno, andate con algo que te asegure la rentabilidad. Necesito para 90 días. Bueno, no te metas en Bitcoin, porque Bitcoin a 90 días puede estar en cualquier lado, pero ha demostrado que a 10 años ha ganado a todos, como pasa con el S&P. Entonces, pensalo más al plazo que tiene ese instrumento o cómo está pensado. Los instrumentos bancarios, que son el plazo fijo, los fondos comunes de inversión, como los llaman money market,
o la caja de ahorro en dólares, son instrumentos de muy bajo riesgo que están calzados con objetivos muy cortos, digamos. A veces incluso gente guarda en Mercado Pago lo que va a pagar la tarjeta la semana que viene. Ahora no rinde tanto, pero bueno, la idea es, vos estás asumiendo un riesgo, aunque no lo veas, está ahí. Y después tenés ese instrumento, esto que yo digo de renta fija, donde le prestas al Estado, los bonos soberanos, las obligaciones negociables. El instrumento para prestar a las empresas se llama obligaciones negociables. Vayan escuchando por lo menos el glosario de las palabras. O sea, les prestás a una empresa, a una YPF o Mercado Libre, le prestás a IRSA, le prestás a Vista, le prestás a un montón de empresas de primera línea. Y lo único que tenés que preguntarte es cuándo vence, cada cuánto paga y en qué moneda paga. Son preguntas básicas. Digamos, después tenés las letras del gobierno, que son como, de algún modo, serían plazos fijos. O sea, es el plazo fijo del plazo fijo. Digamos, muchos bancos prestan el dinero que vos le dejás en plazo fijo, o también se dan vuelta y se lo dan al gobierno, que es lo que suele pasar. Si la tasa es mejor, ¿no? Muchas veces le prestan al gobierno 25 y a vos te dan 17. Ese sería el negocio. Después tenemos, obviamente, la renta variable, que básicamente lo que tenemos son acciones y lo que son los CDR, ¿no? Que replican acciones o ETFs del exterior, que lo hablamos recién. No es la idea marearnos con esto, simplemente es entender cómo fuimos hablando de que invertir es asumir un riesgo, el riesgo lo asumís desde el ahorro, ese ahorro que te da libertad, como se deprecia con la moneda, que hoy está puesto, porque el ahorro lo tenés que materializar hoy sí o sí una moneda, entonces eso genera que se degrade. Entonces invertirlo es poner un poquito a riesgo para que no pierda valor tu esfuerzo y tu libertad futura. Entonces, bueno, las acciones son una opción que podemos ver. Bueno, el S&P, como decía Brian, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y ha demostrado a lo largo de su historia que siempre ha ganado en promedio un 10%. Pero tenés que pensarlo por lo menos a 10 años. No lo compres para un año, para 2 ni para 3. Y bueno, y estoy avanzando porque le prometí a Brian que lo iba a hacer cortito. Entonces, la pregunta es que hay que hacerse siempre, y acá la vamos a resumir, que si bien son 6, pero vamos a hacerlas rápidas, es ¿en qué moneda? O sea, cuando vos querés invertir, es ¿en qué moneda te sentís seguro? Si te sentís seguro en pesos, no quiero saber nada porque tenés un trauma, andate a dólares. Pero esos dólares no los dejes en el colchón. Ya sabes, en dólares. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, mira, yo lo necesito hasta dentro de 5 años porque estoy pensando en algo. Lo necesito para el año que viene porque quiero comprarme algo. Perfecto. Pones algo que esté asociado de algún modo a una fecha y que te dé un rendimiento seguro. ¿Y cuándo puedo salir? Bueno, normalmente puedes salir al otro día, o incluso en contado inmediato. No hay ningún instrumento que hoy en el mercado que no se pueda vender en contado inmediato o máximo 24 horas un fondo común de inversión. Siempre averiguar la tasa de interés. Es muy importante saber cuánto va a pagar y no quiere decir que pague más sea mejor. Cuando más paga, ¿qué tenemos? Más riesgo. O sea que la empresa no es mejor porque paga más. Paga más porque no confiamos mucho en ella. ¿Se entiende? Entonces ahí esa es una cuestión importante. ¿Cada cuánto paga? Si es mensual, como ahora los bonos que sacó el gobierno, AO27, AO28, que te pagan todos los meses en dólares. O sea, o te pagan 6% anual, no quiere decir que te va a pagar 6% mensual, o sea, te va a pagar el 0,5, es muy poquito, pero bueno, te da un flujo. A veces es semestral y bueno, y hay que ver cuándo paga la amortización total, digamos, el capital, que normalmente lo hacen para el final. Si sabes algo de la empresa, generalmente el asesor te acompaña y te dice, y como si pagó siempre, si tuvo algún problema, y bueno, y evaluar cuáles son los peores escenarios y a cuánto puedo llegar a perder, ¿no? En el peor de los casos, lo bueno es que más del 100% no perdés, eso es importante, pero en general, la verdad que yo lo único que veo perder es a los que no invierten, porque finalmente siempre, de algún modo, las empresas cuando hacen ON es muy difícil que tengas problemas, sobre todo con empresas de primera línea, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el mapa completo. Vean riesgo bajo, plazo fijo, LECAPS, bonos soberanos medio, ONs de empresas, CDRs, el S&P 500, que lo representamos. Hay muchas opciones, pero siempre esa es la más marcada. Las acciones argentinas es tope de gama de riesgo. Y finalmente, digamos, tenemos lo cripto que no está anotado acá. Así que bueno. Sí, se cerró, mirá, ahí estamos. Se cerró ahí.
Bueno, siempre yo creo, Lucho, que lo importante es empezar por la renta variable, el que no tiene conocimientos. No, Perdón, renta siempre fija. empezar por la renta fija y Todo al después. revés dije. Sí, 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 todo al revés. Sí. Y después pasar a la renta variable, más que nada porque la renta fija es más fácil de aprender, no tiene tanta volatilidad como la renta variable. Entonces siempre se recomienda empezar por la renta fija, empezar a invertir de a poco y después ir poniendo cada vez más y de a poco ir conociendo más de la renta variable y ir pasando un porcentaje de la cartera. También la renta variable hay que pensarla generalmente a más de 5 más de 10 años. Hay Claro. una estadística que dice que el S&P, si invertís a un año, tenés un 70% de posibilidad de ganar. Pero si invertís a 20 años, nunca nadie que haya invertido más de 20 años perdió plata con el S&P. Mira, Entonces, a 20 años es una inversión segura. Ahora, ¿vos podés aguantarla a 20 años? Y ese es el después, tema. sí, y después otra cosa con la renta variable es diferenciar lo que es una buena empresa de una buena inversión. Por ejemplo, Amazon en 2022 era una recontra buena empresa, pero ¿qué pasaba? A sus múltiplos, a sus ratios financieros estaba cara y no era una buena inversión. Y lo que pasó es que Amazon hoy está al mismo precio que en 2022. Lo mismo Mercado Libre, cotizaban a ratios financieros altísimos que no eran momento para comprar. Seguían siendo buenas empresas, pero no buenas inversiones. Entonces, siempre lo recomendable hasta que no tengamos el conocimiento, no entremos. Por eso siempre la educación financiera es lo primero. Exactamente. Así que bueno, si te gustó lo que hasta ahora, todo lo que estuvimos hablando, suscríbete. La verdad que nos ayuda un montón. Ponerle me gusta al video. Si querés apoyar al canal, podés sumarte como miembro ahí en la membresía, que le damos muchas ventajas: acceso anticipado a los videos y algunos chats de audios diarios donde vemos todo el tema del mercado. La verdad que nada, les agradecemos. Tenemos de este lado lo que es, no, del otro lado, perdón. Acá tenemos para entrar a la comunidad de WhatsApp, los que quieran participar. Ahí tenemos todas las partes de información, de mercado, todo lo que necesites. Así que nada, de principio, muchas gracias por estar. Esperemos que hayamos ayudado a no sé, a generar más confusión, pero más preguntas, porque la verdad que la realidad para invertir, de algún modo hay que entrar en acción. Digamos, es más fácil vivirlo que expresarlo. Así que yo le digo, si no estás seguro y no tenés ni idea, poné muy poquito, poné lo mínimo que puedas arriesgar, porque vas a ver que aunque lo veas, vas a ir viendo cómo va cambiando el número, cómo vas entendiendo. Es un precio mínimo como para empezar. Y hay acciones, bueno, hay acciones no, porque no queremos entrar en acciones, pero hoy con 12.000 pesos puedes comprar las LECAPs, que tienen un mínimo de 10.000 nominales, o sea que son 12.000 pesos, y vas viendo cómo va subiendo, es como un plazo fijo. Y si no en dólares, tenés obligaciones negociables que parten desde $1, así que ni siquiera es algo que te puedan dejar afuera. Pero vale la pena, así que se lo recomendamos. Bueno, no recomendamos, pero recomendamos aprender. Eso sí lo podemos Bueno, recomendar. y cualquier consulta que tenga gente que quiera empezar a invertir, Lucho te puede contactar, que vas a dejar la página web. A ver, el servicio es gratuito, se paga directamente con las comisiones del broker, así Claro. que por Bueno, eso no es que tienen que gastar un extra para poder empezar a invertir. Es algo exactamente. gratuito y hoy solamente el 5% o menos del 5% de la población de Argentina invierte, así que bueno, estamos Eso. poniendo nuestro granito de arena para que la gente empiece a invertir y armar su propia jubilación, que hoy Bueno, no alcanza para nada una jubilación. exactamente. Así que bueno, vale la pena intentarlo, chicos. Así que cualquier cosa necesiten, ahí tienen para la comunidad y dejamos también la referencia ahí de la página web, www.finanzasrazonables.com.ar. También ahí me pueden contactar. Y bueno, muchas gracias por darnos su tiempo, que es muy valioso también, y por eso tratamos de darle buena información. Hasta luego. Que tengan buenas tardes.